seguramente van a enseñarles a armar el menú en otras materias. Nosotros hoy lo que vamos a ver es algunas cosas que tenemos que tener en cuenta cuando armamos un menú desde el lado nutricional, y sobre todo si en vez de ser un menú para un restaurante es un menú para un servicio industrial, por ejemplo, ¿sí? Algunas cosas para tener en cuenta. Nosotros lo que queremos cuando armamos un menú desde ya, que es hacerlo lo más apetecible posible, ¿no? O sea, que sea atractivo, que sea estimulante para el consumidor, para el que lo va a comer, que sea lo más variado posible. Y lo que tenemos que buscar es que sea un menú también equilibrado, ¿no? Que sea completo, que tenga, como dijimos, si nosotros buscamos que en nuestra dieta haya gran variedad de alimentos y haya gran variedad de grupos de alimentos, bueno, lo que tenemos que buscar es que sea bien variado, que tenga estas consignas cumplidas. Entonces lo que vamos a tratar de hacer es pensar algunas cosas que necesitamos tener en cuenta antes de armar este menú, ¿sí? Entonces, cuando yo me siento a pensar en el menú, me voy a hacer algunas preguntas. Primero, ¿qué tipo de menú voy a armar? Si voy a armar un menú a la carta, si tengo que armar un menú, por ejemplo, de una semana para algún instituto o alguna población determinada, si va a ser un menú quincenal o si va a ser un menú mensual, por ejemplo, para una institución como puede ser, no sé, un colegio, como puede ser un geriátrico o un hospital o una empresa, ¿sí? Privada o pública, pero una empresa con una determinada cantidad de personal. La otra es con qué alimentos voy a trabajar. Yo voy a tener un restaurante y ese restaurante va a ser de pastas, entonces voy a tener gran abundancia de pastas y menos de otros platos. Voy a hacer un fast food, en donde va a reinar generalmente lo frito y la comida rápida, o voy a hacer un producto, un lugar en donde se cocina mediterránea y gran variedad y todos platos diferentes, en donde haya carnes, pescados y otras cosas. Bueno, eso lo tengo que tener en cuenta. Voy a utilizar alimentos de comodidad. Cuando nosotros hablamos de alimentos de comodidad, son cuando tengo, por ejemplo, voy a hacer un menú variado y dentro de mi carta va a haber un menú un plato que va a ser de pastas, pero esas pastas no las voy a elaborar yo porque no tengo ni mano de obra, no tengo ni siquiera lugar físico para poder armarlas. Entonces, ¿qué hago? Compro la pasta ya hecha y lo único que hago es cocinarla. Eso es un alimento de comodidad. O las papas fritas, como no soy un fast food y no consumen tantas papas fritas en mi local, cuando doy papas fritas, compro la papa frita ya precongelada, ¿sí? Eso es un alimento de comodidad. En vez de cortarla, pelarla y tener a alguien que lo haga, lo tengo ya hecho. ¿Con qué frecuencia voy a utilizar cada alimento? Mi dieta, mi variedad de menú va a ser todas las semanas distinto. Todas las semanas tengo un mismo alimento que repito el mismo alimento 3 veces por semana. Bueno, tengo que pensar en todas esas cosas para poder armarlo. ¿Cuáles serán los métodos de cocción que más utilizaré? Como decíamos antes, si hablo de un fast food, seguramente voy a tener una gran cantidad de fritura. Si hablo de una cocina italiana, seguramente voy a tener más cuchipasta o más producto que necesite ese tipo de cocción. ¿Voy a hacer todo asado? ¿Hago pizzas? ¿Soy una pizzería? Bueno, voy a tener un determinado horno y un determinado tipo de cocción. Bueno, ¿cuáles son los estándares que voy a querer en la preparación? Voy a yo ponerle la calidad que yo quiera, ¿no? O sea, qué tipo de calidad voy a pretender. ¿Y cuál es la presentación más adecuada para la preparación? Ahora bien, hay 3 tipos de menú. Lo podemos dividir en menú fijo, ¿sí? Que el menú fijo es el que en algunas casas se utiliza. Por ejemplo, cuando las madres hacen un menú fijo y dicen todos los lunes se come pollo con papas, todos los martes se come fideos con estofado, y así. Entonces todas las semanas se repite lo mismo. Hoy lunes comimos fideos con pollo con papas, mañana voy a comer fideos con estofado. Y lo mismo va a pasar el lunes siguiente y el martes siguiente y así sucesivamente. Hasta que o lo cambia estacionalmente, o lo cambia porque se aburrieron, o lo cambia por otra cosa. Pero en donde siempre se respeta el mismo menú, el mismo día y la misma cantidad de ingredientes.
Eso se le llama menú fijo, en donde no hay variedad, en donde está estandarizado y a veces sirve, y sobre todo en las casas, ¿por qué? Porque la madre puede organizar las compras y sabe que tiene que contar con una determinada cantidad de productos para poder tener la comida de toda la semana. Entonces le organiza la logística de las compras, ¿sí? Sabe lo que tiene que comprar, las cantidades, no necesita mucho más. Le permite ahorrar porque puede armar menú, ¿sí? En donde no tenga que improvisar y por ende salir a comprar cosas de más. Entonces, como ya lo tiene armado, lo tiene estandarizado y seguramente tiene una receta o algo que lo estandarizó, entonces también le permite ahorrar en lo que es costos. Ahorra tiempo también, porque como ya está planeado, no tiene que andar pensando ni salir a comprar de último momento nada, ningún ingrediente que le falte, porque ya lo tiene estandarizado, ya está pensado ese menú. Entonces, tiene sus beneficios. ¿Cuál es la desventaja? La monotonía. Yo sé que todos los lunes voy a comer pollo con papas. Entonces, la monotonía puede tornar aburrido al comensal y por ende hacer que no le guste que esto pase. Vamos con el menú a la carta, que es otra opción. El menú a la carta es el menú que vemos en cualquier restaurante. Nosotros vamos, hay una determinada cantidad de listas. Yo, como chef del lugar, soy el que dice cuántas entradas va a haber, cuántos platos principales y cuántos postres, que puede ser 2, 3, 5, 20, 25, los que quieran. Ustedes cuando van a restaurantes, hay restaurantes que tienen una lista infinita de variedad de comidas y hay restaurantes que tienen 3 o 4 opciones de cada una de los menús y punto. Bueno, eso lo definimos nosotros. Entonces, el menú a la carta es ese, donde a mí me da una determinada cantidad de opciones de cada plato y yo puedo elegir. Y después está el menú cíclico, que es el que nos vamos a abocar hoy, porque seguramente ustedes con el menú a la carta lo van a ver cuando lo vean en otra materia. El menú cíclico es el que está más que nada pensado para lo que es gran cantidad de gente, instituciones en donde generalmente come la misma cantidad de gente y la misma gente, ¿sí? No solo en la misma cantidad, sino que son siempre los mismos, o sea que el público es el mismo, se repite. Por ejemplo, un colegio, por ejemplo, un hospital, por ejemplo, una empresa con sus empleados que les da de comer en algún comedor. Por ejemplo, una institución de algún culto en donde se les da de comer. Entonces son menús cíclicos. ¿Qué beneficios tiene? Tiene varios beneficios y ahora los vamos a ver. Este menú generalmente lo que hace se prepara en un mosaico para poder hacerlo mucho más legible y que sea más fácil la elaboración. Me facilita la elaboración del menú y la detección de errores. ¿Para qué me sirve además? Primero porque me permite verlo de una manera en donde yo puedo ver si realmente estoy cumpliendo con los estándares nutricionales que yo quiero, ¿sí? Porque lo puedo ver bien legible, entonces puedo ver si estoy cumpliendo con esos estándares nutricionales. Me permite intercambiar platos, entonces me permite manejar un determinado presupuesto, ¿sí? Seguramente a mí me dijeron, tenés un X presupuesto para hacer este menú, entonces yo algún día puedo poner un plato más complejo y más costoso y otro día puedo poner un plato menos costoso y equilibrar en lo que es el mes de ese menú, ¿sí? O los 15 días o la semana, depende de cuánto lo esté haciendo. Generalmente se hacen mensuales. Pero me permite mantener ese equilibrio en lo que es costo y complejidad. O me permite, no solamente en costo, pero puedo hacer un plato sumamente elaborado un día y yo sé que al otro día pongo un plato mucho más sencillo porque los tuve abocados a todo mi personal en un plato muy elaborado el día anterior, ¿sí? Entonces eso me permite, o al revés, hacer un plato muy sencillo hoy, entonces yo sé que les puedo pedir la preparación previa para el día de mañana, que es un plato mucho más complejo, ¿sí? Entonces eso me permite jugar con ese tipo de cosas. Me permite introducir alimentos nuevos y recetas nuevas y ver cómo funcionan y cómo son aceptadas por el público, ¿sí? Porque yo lo puedo ir variando, entonces eso está bueno. Y acá tenemos un ejemplo de un menú cíclico. El menú cíclico yo lo puedo hacer con la cantidad de listas que quiera. Vamos a pensar en un menú, por ejemplo, mensual, en donde yo pensé 18 listas de diferentes platos.
acá en el gráfico tenemos 18 listas, ¿no? De la 1 hasta la 18. Entonces, acuérdense que en el menú fijo, yo todos los días comía lo mismo, o sea, todos los lunes lo mismo, todos los martes lo mismo. El menú cíclico lo que hace es que eso no pase. O sea, yo nunca voy a comer el mismo plato en el mismo mes, en la misma semana o en el mismo día. ¿Por qué? Porque cuanto más listas haga yo, mejor. En este caso tenemos 18. Fíjense, el menú número 1 lo tengo en la primera semana, el día lunes. ¿Cuándo lo voy a volver a comer? Recién a la cuarta semana y un día jueves. ¿Cuándo lo voy a repetir? En la octava semana, en un día martes. O sea, nunca voy a comer lo mismo en un mismo día. En este caso tenemos 18 listas que son para 18 días, o sea, no llegamos ni al mes. Si yo hubiese hecho 30, esto se amplía mucho más y la repetición se hace cada vez más variada. O sea, cuanto más variedad y más listas hago yo, mejor. ¿Por qué? Porque lo hago mucho más variado y hago que directamente cuando ya vuelva a comer el M1 ya me haya olvidado que lo comí hace más de un mes. ¿Sí? ¿Y cuándo lo comí? Entonces va a ser tan espaciado que no me va a crear esa sensación de monotonía, esa sensación de siempre estoy comiendo lo mismo. Entonces está bueno para armarlo de esta forma. Cuanto más listas ponemos, mejor. Esto sería un ejemplo ya con nombre y apellido, o sea, poniendo el nombre del plato, ¿sí? En este caso tenemos una entrada, un plato principal y un postre, y puede ser, por ejemplo, en 2 turnos, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de una fábrica que tiene un turno mañana y un turno noche, que la gente de la mañana coma esto y la gente de la noche coma esto, ¿sí? Y acá hay 5 listas, es un ejemplo más chico para que lo puedan ver y pueda ser más legible, ¿sí? Pero esto me permite ver a mí el menú de mejor forma. Más ventajas, puedo planear anticipadamente. Si yo ya sé que tengo el menú del mes o el menú quincenal, yo ya puedo comprar los alimentos, los no perecederos, para todo ese mes. Entonces me permite anticipadamente poder planear y poder armar mis listas de compras, ¿sí? Y poder pedírselas ya a mis proveedores para que me lo entreguen. Me permite ahorrar tiempo porque yo ya lo tengo pensado. Entonces esas listas yo las puedo repetir 2 o 3 veces, ¿sí? Y puedo hacerlo estacionalmente. Entonces lo cambio 4 veces en el año y yo sé que tengo esas listas ya prearmadas. Y después lo que puedo hacer es que una vez que tengo las 30 y pico o 60 listas, si me pude hacer 60 listas, lo que hago es nada más que cambiarlas, ¿sí? Me permite estimar porcentajes de consumo. Si estamos hablando de un menú cíclico, estamos hablando seguramente de un menú que está dado en una institución en donde, como dijimos antes, se repite siempre el mismo público. Es gente que va todos los días al mismo lugar a comer, que no pasa en un restaurante, salvo que sea un amigo o alguien que es muy fanático de mi restaurante, que venga siempre a comer, en donde el público generalmente se renueva. Pero en este caso no, porque son instituciones, porque si hablamos de un colegio, en un colegio los chicos son siempre los mismos los que van a comer. Entonces me permite estimar el porcentaje de consumo. Si yo sé que puse una lista que ese día falló y nadie la consumió, bueno, me permite ver si hubo un error en la receta, si es un producto que no les gusta. Por ejemplo, di pescado en un colegio y veo que a nadie le gustó. Bueno, lo trato de cambiar. O trato de cambiar la forma de preparación de ese pescado, porque por ahí era la forma de preparación lo que no les gustaba. Por ahí si se lo doy empanado, al horno o diferente, lo consumen. Entonces me permite estimar estas cosas y poder hacer cambios y evitar errores. Me permite también estandarizar las recetas y las tareas, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo ya sé con qué productos voy a contar, qué recetas tengo y las estandarizo. Me permite entrenar al personal, porque el personal ya va a estar capacitado y entrenado para poder cumplir con ese menú, con esa receta estandarizada y con esas listas que ya saben cómo funcionan, ¿sí? Entonces me permite que el personal esté bien entrenado. Mejores decisiones frente a imprevistos. Si me falló el proveedor, ¿qué hago? Bueno, puedo pasar la lista de mañana para el viernes y así sucesivamente, ¿sí? Porque yo ya sé que cuento con el producto por ahí de la lista del viernes y por ahí no me llegaron los pollos de hoy, puedo poner el producto que venía mañana. Me permite también planificar, bueno, lo que dijimos antes, la planificación y gestión de compras, organizar mis gastos por ende y evitar las quejas de la monotonía, como dijimos, ¿sí? Ahora bien, voy a tener diferentes aspectos a tener en cuenta cuando yo voy a armar mi menú,
¿sí? Las primeras, como dijimos, es según la característica del servicio. Los usuarios, los beneficiarios, clientes o pacientes, si estamos hablando de un hospital, tengo que conocerlos, tengo que saber de qué estoy hablando. Si esos usuarios tienen alguna cosa particular que quieran consumir, lo tengo que conocer. En el caso de los pacientes son dietas estipuladas por nutricionistas y que se tienen que cumplir en la cocina, como dijo el nutricionista y como dijo el médico. En el caso de clientes, a veces se da que en las empresas, por ejemplo, la empresa les ofrece un comedor, les ofrece un determinado menú, pero parte de ese menú lo paga el empleado y no es totalmente gratuito. Entonces ahí la oferta que yo hago tiene que ser muchísimo más atractiva porque yo tengo que vender ese producto. Entonces tengo que saber con qué tipo de usuario estoy al frente. ¿Qué tipo de establecimiento, como dijimos antes? ¿Con qué presupuesto cuento desde ya? ¿Sí? Para saber qué tipo de comida voy a dar. ¿Qué cantidad de raciones? ¿Sí? No es lo mismo cocinar para 400 que cocinar para 25. ¿Qué planta física tengo? O sea, qué cocina tengo y, por ende, qué equipamiento voy a tener. ¿Sí? Si tengo equipamiento moderno, no moderno, si tengo equipamiento que realmente me sirve, tengo que cocinar pizza si no tengo horno pizzero, ¿dónde las hago? ¿Tengo otro horno? ¿Qué horno tengo? Bueno, ¿con qué cantidad de personal cuento? Porque eso va a hacer que mi menú sea más o menos complejo, más o menos elaborado. ¿Qué sistema de distribución y servicio tengo? Si soy una planta elaboradora de alimentos en donde saco todos los días un menú cíclico, como dijimos, pero de viandas, porque en vez de irse a un salón comedor van a un recipiente y de ese recipiente a un camión transportador, bueno, tengo que saberlo y va a ser diferente el menú o el tipo de cocina que haga. ¿Y qué disponibilidad de alimentos tengo? O sea, yo también cuando pienso en mi menú tengo que pensar, como dijimos, estacionalmente. ¿Cuáles son los productos que más tengo? O en la región en donde vivo, o en la región en donde me toca cocinar. Por ahí vivo en el sur y me cuesta mucho más que lleguen determinados productos y bueno, mi dieta o mi menú va a ser más acotado. Y después vamos a ver algunos aspectos, ¿sí?, que voy a tener en cuenta que son propios de los alimentos y de sus combinaciones. Y ahora las vamos a ver puntualmente a cada una de ellas, ¿sí? Pero las vamos a nombrar primero. Armonía, color, sabor, consistencia, forma, temperatura, volumen, valor de saciedad, variedad y diversidad de alimentos. Vamos a ver cada una puntualmente. Vamos con la armonía. Y esto tiene que ver con lo que ya vimos en nutrición. Nosotros dijimos que queríamos un alimento que sea lo más armónico posible. Entonces vamos a tratar que, si bien nuestra dieta tiene que ser armónica en todo lo que es el día, vamos a tratar que en el plato también lo sea. ¿Sí? Que sea armónico en el plato. Entonces, que incorpore una buena cantidad de hidratos de carbono, de proteínas y de grasas. Vamos a tratar que el color, ¿sí?, de estos alimentos sean colores contrastantes, en donde no haya repetición y que la comida sea aceptada, generalmente se acepta por la vista, entonces que no haya rechazo por el solo hecho de verla. Entonces, lo que vamos a tratar de evitar es esta monotonía de, por ejemplo, si yo tengo un menú de 3 pasos, donde tengo una entrada, un plato y un postre, que no haya una monotonía en los colores, ¿sí? Si yo le di una entrada o una guarnición y un plato del mismo color y un postre con el mismo color, va a ser demasiado aburrido. Entonces tratar de poner diferentes colores contrastantes, ¿sí?, que entren por la vista primero. Lo mismo con el sabor, ¿sí? Voy a tratar de diferenciar estos sabores, de poder mezclar. No voy a hacer todo picante o todo muy dulce o todo muy con sabores demasiado fuertes y estridentes. Voy a tratar de ir mezclando. Entonces, si hice una entrada muy picante, voy a hacer un plato un poco más suave y algún postre que por ahí sea más fresco para liberar los sabores anteriores. Entonces, trato de variar ese tipo de cosas. La consistencia, lo mismo. Voy a tratar de variar, de que no todas sean blandas, que no todas sean duras o que no todas tengan la misma consistencia. Y por ende, lo que voy a tratar de cambiar es el proceso de preparación y de cocción. Que no sea, por ejemplo, que me dan una entrada como un soufflé, un puré y luego un mousse. No mastiqué en ningún momento.
Si no mastico, generalmente después por ahí puedo llegar a sentir que o no comí, no me exigió absolutamente ningún trabajo a mi sistema digestivo ni a mi masticación, entonces por ende puedo sentir que no fue un alimento grato. Entonces variar texturas, por ahí puedo dar una entrada un poco más crocante, un plato con un mix de texturas y un postre sí un poco más suave o no, ¿sí? Pero ir variándolo. Lo mismo con las formas, ¿sí? Incluir preparaciones con formas está muy de moda y sobre todo por ahí en un menú más industrializado esto no se fija, pero si nos vamos a poner en la calidad o en la presentación del plato, sí tener cuidado con estas cosas y estos detalles. ¿Por qué? Porque por más de que a mí me encante decorar, no voy a poner todo triángulo, no voy a poner todo cuadrado o voy a poner todo redondo, ¿sí? O todo sin forma. Puede ser esto, que no tiene forma. Entonces voy a tratar de ir mezclando este tipo de cosas y si le quiero dar alguna forma, pero tratar de no repetir. Lo mismo con las temperaturas. Me voy a fijar de variar las temperaturas y de no hacer que todos los platos sean fríos o que todos los platos sean calientes o que todos los platos sean tibios. Si yo di una ensalada tibia de postre, de entrada, un plato tibio caliente y un postre de vuelta tibio, no está bueno. Entonces puedo dar una entrada fría, un plato caliente, un postre tibio. Puedo ir mezclando, ¿sí?, estas temperaturas y por ende o todo frío tampoco o todo muy caliente tampoco, porque en realidad no solo producen esta monotonía, sino que si hablamos de lo frío, la digestión es muchísimo más rápida y por ende la persona seguramente va a tener más hambre pronto, ¿sí?, no va a tener tanta saciedad. Entonces también buscar temperatura de acuerdo al clima y a la estación del año, ¿sí? No dar algo muy caliente o muy picante que encima asume temperatura si estamos en pleno verano. Y lo mismo con el volumen, acorde al tipo de cliente. No querramos dar una porción demasiado abundante y demasiado grande para satisfacer al cliente y que sea realmente obsceno. Entonces, tener en cuenta, ¿sí?, qué tipo de cliente estoy. Yo no le voy a dar la misma porción tampoco a una persona adulta que a un chico. Entonces seguramente las porciones de los niños van a ser menores o la porción de un anciano que por ahí consume menos. Entonces también el tema de la cantidad y volumen de comida que le vamos a dar. Y la otra es el valor de saciedad, ¿sí? Que en esto vamos a tener en cuenta algunas cosas que ya vimos, que una es la temperatura, o sea, si es fría, sabemos que se digiere más rápido, la consistencia, si es todo puré o todo papilla, sabemos que se va a digerir mucho más rápido. Los principios nutritivos, sabemos que si tienen muchas grasas, lo más probable es que me caiga mal y que la digestión sea muchísimo más lenta y que por ende no me haga del todo bien. Y el tipo de cocción y de su división y forma de preparación. Si yo le doy todo carne picada y que para abaratar pongo lunes, miércoles y viernes cosas con carne picada, le pongo un día albóndiga, otro día pastel de carne, otro día pan de carne o hamburguesas, y no, porque en realidad lo que estoy haciendo es, obviamente, para mí es un ahorro porque es un corte más barato, pero a la gente no le gusta porque siente que está comiendo exactamente lo mismo. Entonces, tratar de variar ese tipo de cosas para también brindar más saciedad. Y la variedad de alimentos desde ya, que tiene que ver con una cuestión estacional, con una cuestión de costos, con una cuestión de diversidad de alimentos y de elecciones, pero que tenemos que tener en claro. Entonces, como regla básica, vamos a tratar de no repetir sabores, colores, texturas y formas. Y en el mundo ideal nosotros sabemos que si estamos frente a un público como el que dijimos que es repetitivo y que todos los días viene, lo más probable es que podamos conocer a nuestros comensales, que esto nos pueda dar algunos tips para manejar nuestra cocina mejor, que es como la puntualidad o el tipo de consumo, ¿sí? Que es más aceptable o no dentro de esa población. Y todo esto nos va a ayudar a hacer un menú muchísimo más apetecible para los comensales. Hasta acá.